Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Deseo que el Señor les haya guardado, que estén con bien. Y bueno, vamos a estar acá en los próximos minutos juntos aprendiendo la palabra del Señor. Antes que nada, quisiera dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también por la vida mía misma, la de mi familia, porque el Señor ha sido bueno, nos ha guardado. Y yo sé que también Dios ha estado con ustedes y les ha guardado. Así es de que vamos a orar para poner las manos del Señor este tiempo y luego vamos a tratar lo que toca para la clase de este día. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque nuestra vida está en tus manos y tú tienes planes para cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, hasta aquí tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado, nos has protegido. Y aquí estamos, Padre, listos para aprender más de tu palabra. Te ruego, Padre, de que tú nos ayudes en este día, que lo que vamos a hablar y hacer en este momento, en estos minutos, Padre, sea para honor y gloria tuya y para edificación de todos nosotros. Bendito sea, Señor, y gracias por tus cuidados para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la clase de este día, de esta ocasión, tiene que ver con el sacrificio de Cristo, la muerte de Jesús. Y bueno, como forma de introducción quisiera pues sencillamente hablar un poco de que todo esto pues tiene base en el amor. Para ello, cuando se habla del amor, pues nosotros hemos escuchado, hay cantidad de canciones que hablan del amor, escuchamos expresiones, la gente dice que ama cualquier cosa. Pero cuando humanamente hablando hablamos del amor, valga la redundancia, pues entonces pues la palabra se queda corta, amor. Hay gente que dice, amo a los animales, amo a la familia, amo mi trabajo, amo mi mejor equipo de fútbol, y la gente menciona tantas cosas que aman, pero cuando vamos a ver la palabra amor y lo que significa el amor en la Biblia, realmente la palabra amor adquiere mucho más significado, más aún cuando vemos de que Cristo murió por nosotros por amor. Y que el perdón de pecados es en base al amor, por el amor que Cristo tuvo por nosotros y que se dispuso a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por amor, dice la palabra. Entonces ahí la palabra amor realmente toma diferentes dimensiones profundas que a veces quizá ni podemos explicar o no entendemos en claridad, pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Cristo. Cuando leemos sobre el amor en el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y vemos como decía, en el libro de Juan, pues sabemos de que el libro de Juan fue escrito por Juan, según los expertos, según los teólogos, según los estudios de la palabra. El libro de Juan fue escrito por Juan, lleva su nombre, y fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo. El objetivo de Juan al escribir este libro es para que la gente tuviese de primera mano. Recordemos de que Juan era uno de los apóstoles, pues él en su narrativa, en su mensaje, en lo que él quería que la gente entendiera y viera a través de su libro, pues es precisamente eso, quién era Cristo. Y como dice el escritor de la lección, seguramente que Juan quizá ya conocía los otros evangelios. Entonces Juan se dispuso a darle otro enfoque, un enfoque diferente al libro de Juan. Y el libro de Juan, pues sabemos nosotros, el enfoque es hacer énfasis en la deidad de Cristo, en que Cristo era Dios, en que Cristo era el Mesías prometido, en que Cristo era Dios mismo. Ese es el enfoque del libro de Juan. Entonces todo lo que encontramos en el libro de Juan, los milagros y todas las cosas que Jesús hizo, era para que entendiésemos claramente de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el Mesías prometido, Jesús era Dios mismo. Entonces todo lo que vemos en el libro de Juan, como repito, es para que entendamos y sepamos y entendamos la deidad de Cristo, que Cristo era Dios. Ok. El pasaje para esta ocasión está, como decía, está en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, por favor. El libro de Juan, el capítulo 19, versículos del 8 al 11. El libro de Juan, capítulo 19,
Vamos a leer la porción y luego después vamos a leer a 16. Vamos a leer 16b, 18, 28 al 30. Pero comencemos con el capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Juan. Es ahí donde está basada la lección para este día. Y dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer. Ustedes, si tienen su Biblia, síganme con su vista. Juan capítulo 19, versículos del 8 al 11. Dice así. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Es Jesús hablando con Pilato. Leamos un poquito atrás. El versículo 7 dice: Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Aquí lo que encontramos es el relato cuando ya Jesús está prendido. Lo llevan ante Pilato para que sea Pilato quien decida qué va a hacer con él. Pilato interroga a Jesús. Jesús no le responde, y cuando le responde, Jesús le responde lo que tenía realmente que decirle. Pilato no entendía a quién estaba procesando. Pilato no entendió quién era quien estaba enfrente de él. No se dio cuenta que estaba enfrente de él nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Ahora, los judíos, sabemos cuál era el celo de los judíos contra Jesús. Era pues que él, en algunas ocasiones, él dijo que él era el Hijo de Dios. Y eso para los judíos era una blasfemia tremenda. Y eso fue la mayor acusación que ellos tenían en contra de él, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su fanatismo. Eso fue lo que realmente rebalsó el vaso de agua, por decirlo así. Y esa fue la mayor acusación que ellos tenían contra Jesús, que se decía Hijo de Dios. Ahora, por la muerte de Jesús es que el pecado fue vencido. El pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Por la muerte de Jesús es que el perdón por nuestros pecados fue posible. El perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Eso lo encontramos claramente mencionado en la palabra del Señor. Lo encontramos en Romanos, lo encontramos en Efesios, lo encontramos en todas las cartas apostólicas. Prácticamente encontramos, ese es el mensaje central, que por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nosotros alcanzamos perdón de pecados. Ahora, todo esto, como decía al inicio, tiene como base el amor. Es increíble pensar de que realmente el amor fue la causa o fue lo que movió a Dios Padre, a Dios Hijo, a llevar a cabo este plan de redención, que no había de otra forma si no había un sacrificio. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Fue la muerte de Cristo, Jesús, parte del plan de Dios para la humanidad? ¿Qué tú crees? ¿La muerte de Cristo fue parte del plan de Dios para la humanidad? Claro que sí. Dice la palabra que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a como está escrito, Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Entonces, la muerte de Cristo realmente fue parte del plan de Dios, o el plan de Dios, realmente el plan de Dios para salvar a la humanidad. Acordemos que la humanidad se separó de Dios, pecó contra Dios en el huerto del Edén. De ahí para acá Dios comenzó a trabajar tratando de revelarse más y más y más a la humanidad, tratando de acercar a esa humanidad a sí mismo, hasta finalmente, como dicen Hebreos, en otro tiempo Dios habló de diferentes formas, y en estos últimos días, dice Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo.
Luego, si nos vamos a Juan al inicio, en los primeros capítulos, encontramos de que dice que en el principio, el verbo, en el principio, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice, hablando de Jesús. Y ese verbo, dice, vino y descendió para habitar entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ese era el plan de Dios. Ese era el plan concebido desde antes de la fundación del mundo, para rescatar a la humanidad, para reconciliar consigo mismo la humanidad después que perdió la relación con Dios allá por la desobediencia en el huerto del Edén. Entonces, el perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados, claro. El perdón es posible porque Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿quiénes merecían estar ahí en la cruz? Tú y yo, hermano. Tú y yo merecíamos estar allí en la cruz pagando por nuestras iniquidades, dice Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Y eso es donde toma otras dimensiones el amor. Un amor que no reparó, que no vio la condición en que estábamos, sino que así, en la condición que estábamos, dice Romanos, Cristo murió por nosotros. Porque Dios nos dijo, bueno, voy a esperar a que la humanidad se componga un poco y que merezca el sacrificio mío. No, aún en la condición que estábamos, Cristo decidió venir, encarnarse, tomar forma de hombre y así decidirse, tomar la decisión de ir hasta la cruz, muerte de cruz, dice. Eso es lo bello del plan de Dios. Ahora, ¿entregó Jesús su vida voluntariamente o fue el Padre quien entregó a su Hijo? En todo esto del plan de Dios de salvación, ¿es que fue Jesús quien entregó voluntariamente su vida o fue parte del plan de Dios? ¿O fue parte del plan de Dios del Padre que entregó a su Hijo? Ambas cosas son ciertas, hermanos. Porque dice Jesús mismo dijo de que Él no había venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre que le había enviado. Entonces Cristo vino a cumplir un plan. Cristo vino a cumplir un propósito de Dios Padre. Pero también es cierto de que Él voluntariamente, dice, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, dice, se dispuso a morir, dice, por nosotros. Y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces, ambas cosas son verdad. Porque Jesús también dice, yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar, hablando de su vida. Mi vida yo doy por las ovejas, dijo Jesús. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, cuando hablamos de que si Jesús fue voluntariamente él decidir dar su vida por nosotros, o si fue un plan de Dios Padre para entregar a su Hijo, ambas cosas son ciertas. Jesús tenía el poder de tomarla, de darla y volverla a tomar. Pero también él dice, vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces ambas cosas son ciertas, hermano. Jesús fue arrestado y crucificado según el plan y el propósito de Dios. Es lo que acabamos de decir. O sea, Cristo, su obra era parte del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Entonces él fue arrestado, crucificado, de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Jesús murió para que por él tengamos vida eterna. Al morir Jesús y resucitar, Jesús no solamente venció el pecado, sino también venció la muerte. Por eso Jesús dijo, creer en Dios, creer también en mí. Creer, dijo Jesús, que aunque estén muertos, vivirán. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fueron las palabras cuando él resucitó a Lázaro. Ese fue un tremendo mensaje para los que estaban ahí observando lo que pasaba en la resurrección de Lázaro. La exhortación de Jesús a la hermana de Lázaro dice, ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? ¿No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Esa es la esperanza que tenemos. Y todo eso es porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación.
y fuésemos dignos de lástima, dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó. Cristo con su resurrección venció al pecado, venció a Satanás, venció la muerte. Esa es la garantía nuestra. Vamos a leer también, por favor, los versículos del 28 al 30. Vamos a leer del 28 al 30 del mismo capítulo 19. Del 28 al 30 dice así: después de esto, subiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otra porción del otro evangelio dice, Jesús exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí tenemos la frase muy conocida, de la cual se han hecho tantos mensajes. Dice: consumado es, completado es, terminado está. El plan de Dios concluyó con la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Un sacrificio único, un sacrificio aceptado por Dios Padre, un sacrificio que satisfació la exigencia del Padre, la justicia del Padre. Dios Padre derramó toda su ira para castigar sobre su Hijo, el pecado de todos nosotros. Es por eso que en su momento Cristo en la cruz exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era el momento cuando Dios Padre estaba castigando, derramando toda su ira para castigar el pecado de toda la humanidad en su Hijo Jesucristo. O sea, imagínate, hermano, un sacrificio de esa índole, que significa el perdón por nuestros pecados, no puede estar desapercibido, no puede tomarse a la ligera. Es por eso que Pablo dice de que tengamos cuidado de no menospreciar el sacrificio de Cristo, que tengamos cuidado de tener en alta estima ese sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. No podemos tomarlo a la ligera. Dios, en su plan perfecto, dispuso enviar a su Hijo amado, dice Juan 3:16, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que obtenga perdón de pecados. A los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el perdón de nuestros pecados, por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. ¿Podría alguien más haber pagado por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad? No, mi hermano. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento, hay requisitos específicos que el Redentor o la persona que iba a tomar el lugar de nosotros tenía que tener. Hay requisitos específicos y esos requisitos específicos solamente Jesús los pudo cumplir. Entonces no había lugar para alguien más que pudiese pagar por el pecado de la humanidad. No, Jesucristo cumplió con todos los requisitos establecidos por Dios mismo, y es por eso que el sacrificio de Cristo es perfecto, una vez y para siempre. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento era un prototipo, era un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer. Cristo, el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, el Cordero de Dios inmolado, el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Es por eso que el sacrificio de Cristo es único y es perfecto. Por el sacrificio de Cristo tenemos entrada al mismo trono de la gracia. O sea, no había alguien más, no había nadie más que pudiese pagar, comprar nuestra, o morir para poder otorgar el perdón de los pecados a la humanidad. No había nadie más.
Jesús voluntariamente sufrió y murió en tu lugar. Jesús, siendo inocente, sufrió y murió en tu lugar. Dice la palabra, a quien no conoció pecado, dice, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Imagínate, esa es la magnitud del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros entendemos la magnitud de ese sacrificio y lo que realmente significó para Dios Padre, entregar a su único hijo, a su hijo amado, para que muriese por nosotros, aún sin merecerlo, es cuando en nuestro corazón surge una actitud de agradecimiento, de deseo de hacer la voluntad de Dios. Decirle gracias, Padre, porque aún siendo lo que soy, sin merecerlo, tu Hijo murió por mí. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Él tomó su lugar. Aún sin conocer pecado. Imagínate, Él cargó con los pecados de todos nosotros. Y Dios derramó su ira, como decía hace un momento, para castigar el pecado de todos nosotros en su Hijo, que nunca conoció pecado, pero que por nosotros, dice la palabra, fue hecho pecado. Esa es una de las tremendas y fundamentales verdades, doctrinas de nuestra fe. Yo te invito, mi hermano, de que leas un poco más, te empapes un poco más de esta gran verdad y verás cómo tu vida va a agarrar otro giro. Verás cómo tu vida va a adentrarse en esa experiencia de gratitud, de agradecimiento y decirle, Señor, tanto te hiciste por mí, permíteme hacer algo por ti. Permíteme servirte como muestra de agradecimiento por todo lo que tú has hecho por mí. Eso es lo que despierta cuando entendemos como dice Pablo, el misterio de la encarnación. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, eso es lo que despierta en nosotros. Una gratitud profunda. Una pregunta más, mi hermano. ¿Pueden tus buenas obras darte la salvación? No. La Biblia es clara. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué hay tanta gente que se empecina o sigue pensando o quiere seguir haciendo cosas para agradar a Dios y obtener su salvación? Porque el ser humano es así. El ser humano es así. El plan de Dios es tan claro, dice, hay que creer en el sacrificio de Cristo y aceptarlo y hacer una profesión de que somos pecadores y creer en Cristo y Dios se otorga el perdón. Pero no, la gente siempre quiere hacer algo. Siempre quiere congraciarse con Dios. ¿Quieres hacer algo? Hay que aceptar el plan de Dios de salvación. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo. Y después lo que tú hagas no va a ser para agregar nada a tu salvación. Va a ser para mostrar de que estás agradecido con Dios por lo que Él ya hizo por ti. Ese es el mensaje que tenemos que compartir con la gente que no conoce a Dios. De que nada de lo que hagamos puede agregar algo y nada a lo que sería nuestra salvación. Pero sí lo que podamos hacer de buenas obras es como muestra de que ya hemos sido salvos. Y debemos de así hacer buenas obras para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. A su luz admirable, dice la palabra. Entonces, nuestras buenas obras no pueden darnos la salvación. Tenemos esperanza porque la obediencia de Cristo fue perfecta. Tenemos esperanza porque la obra de Cristo fue suficiente. ¿En dónde reside o en dónde descansa nuestra esperanza? Porque la obediencia de Cristo fue perfecta. Él lo manifestó muchas veces. Yo no he venido a hacer nada por mi cuenta, sino lo que mi Padre me envió a hacer, eso es lo que yo hago. Y luego tenemos esperanza porque la obra de Cristo fue suficiente. El Padre quedó satisfecho después de que Cristo cumplió la obra. Dice la palabra que ahora Cristo está a la diestra de Dios Padre. Después de que del tercer día resucitó, Él está ahora a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. Y también abogando por nosotros. Son los ministerios que Cristo tiene hoy en día. Interceder por nosotros y abogar por nosotros.
Porque el enemigo siempre sigue acusándonos. Siempre sigue acusándonos. Así como él fue y acusó a Job, hoy en día él sigue acusándote a ti y sigue acusándome a mí. Pero abogado tenemos, dice Pablo. A Cristo mismo tenemos como abogado ante el Padre. Y ninguna acusación del enemigo puede trascender, porque abogado tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado. Imagínate qué privilegio tenemos. Es que merece Dios que le sirvamos, merece Cristo que hagamos su voluntad, claro que sí. Hay tantas cosas que hemos recibido de Él, que lo mínimo que nosotros podemos hacer es servirle en gratitud y acción de gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿por qué muchas personas entonces todavía piensan que pueden hacer algo para ganar su salvación? Es lo que decía en su momento. Porque el ser humano es así. Piensa que puede hacer algo para poder agradar a Dios con respecto a su salvación. Ahora, ya como hijos de Dios sí tenemos. La Biblia nos llama a que debemos de hacer avanzadores. Para ir terminando, hermano, algo bien importante es: agradece a diario el perdón de Dios por tus pecados. Cultiva un corazón agradecido, hermano. Agradécele a diario de que Dios ha perdonado tus pecados y que Dios te ha dado la vida eterna. Cultiva, alimenta cada día un corazón agradecido. Un corazón agradecido es lo que encontramos en el salmista. Tú te vas y lees los salmos, mi hermano, tú te das cuenta ahí cuánta alabanza de gratitud para mi Redentor, para mi Salvador, para aquel que pelea la batalla por mí, por aquel que siempre levanta mi cabeza. Tú puedes leer uno y otro salmo y vas a ver la nota de alabanza de gratitud por el beneficio recibido de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Adora a Dios a diario por su salvación. Bendice alma mía Jehová, dice el Salmo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos nosotros como hijos de Dios a diario dar gracias a Dios, adorar a Dios por la salvación. Salvación tan grande, dice la palabra, que no debemos de descuidarla. Imagínate, Dios tomando forma de hombre, habitar entre nosotros, solo para cumplir un plan de salvación que ya estaba preconcebido desde antes de la fundación del mundo, y que con el advenimiento de Cristo se hizo realidad, se concretizó. Nosotros como hijos de Dios debemos de que cada día, darle gracias a Dios por esa salvación que nos ha dado, por ese perdón de pecados. Y debemos de saber, mis hermanos, de que del amor de Dios nada ni nadie nos podrá apartar. Como dice la palabra, ni enfermedad, ni tristeza, ni la muerte, nada, ni lo alto ni lo bajo. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 35 a 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nuestras vidas están, dice la palabra, en el hueco de la mano de Dios. Están escondidas en la mano de Dios. De ahí nadie nos puede arrebatar. Nada nos puede apartar o separar del amor de Dios. El amor de Dios es profundo, es sincero, es verdadero. Y así como Él nos amó y nos ha hecho su propiedad de su mano, dice la palabra, lo que acabamos de leer en Romanos 8, 35-39,
Nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria, dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es posible, todo fue posible por el amor. El amor verdadero de Dios hacia nosotros. Así de que, mis hermanos, los quiero dejar con eso. Seamos agradecidos, adoremos y demos gracias a Dios siempre por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna que nos ha dado y porque en sus manos estamos seguros. Y eso es porque su obediencia fue perfecta y porque su obra fue suficiente ante Dios Padre. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque tu palabra es bella. Gracias por las grandes verdades que tú permites que entendamos, Padre bendito, por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te alabamos por esta clase, Padre bendito, porque hemos visto en más detalle y en más profundidad, quizás de diferente perspectiva, en una forma más práctica, lo que tendría y lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Gracias porque en Él tenemos vida eterna, gracias porque en Él tenemos seguridad y gracias porque en Él nuestros pecados han sido perdonados solamente por su amor hacia nosotros. Aun siendo lo que éramos, Padre, inmerecedores de tanto, Cristo nos amó, Dios nos amó. Por eso te alabamos y te bendecimos y te pedimos de que nos ayudes a que seamos agradecidos y que podamos, Padre bendito, crear un corazón agradecido, y que te sirva, que pueda despertar en nosotros todas estas verdades que nos permite conocer un anhelo de servirte no para agregar nada a nuestra salvación, sino que como muestra de que ya hemos sido salvos, como gratitud, como agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te bendecimos y te alabamos. Gracias por tu palabra. Gracias por esas profundas verdades que nos permites entender. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Y estaremos aquí con la ayuda de Dios nuevamente. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos.